que miraremos el misterio pascual de Cristo. Sí, sí. Hacemos la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Santo Hijo, amor del Padre y del inspírame Hijo, siempre lo que debo inspírame pensar, siempre lo que lo debo que debo pensar, decir, lo que cómo debo debo decir, decirlo, cómo debo lo que debo decirlo, callar, lo que cómo debo debo callar, actuar, cómo debo colgar lo y que qué debo hacer hacer para para gloria la de gloria de Dios, Dios, bien de bien las de las almas almas y y mi mi propia propia santificación. santificación. Espíritu Espíritu Santo, Santo, dame dame agudeza para agudeza entender, para entender, capacidad para capacidad para retener, retener, método y método facultad y para aprender. facultad para aprender, Dame sutileza sutileza para para interpretar, interpretar, gracia y gracia y eficacia para eficacia hablar, para hablar. Dame acierto al acierto al empezar, empezar, dirección dirección al al progresar progresar y y perfección perfección al al acabar. acabar. Espíritu Espíritu Santo, Santo, ilumíname, ilumíname y santifícame. santifícame. Amén. Amén. Tema número 7, el misterio pascual de Cristo. El misterio pascual de Cristo como adoración a nuestro Padre Dios por medio del Espíritu Santo. Ahí están las tres divinas personas, ¿no? Jesús que se ofrece para adorar a su Padre, pero con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Nos va a ayudar con las diapositivas? 10 diapositivas, las va contando. Agustín, nos lee, por favor, las diapositivas. Si gusta, yo la leo. Sí. En el lenguaje teológico, la palabra adoración significa el culto debido solo a Dios, culto de la tría. Es un culto sin gestos, manifestado a través del sacrificio en cuyo honor se hace, es considerado como Dios. Muy bien, gracias. Entonces, en la palabra adoración es exclusiva para Dios, ¿verdad? Solamente para Dios, solamente le adoramos a Dios, ni a la Virgen adoramos, la veneramos, ¿verdad? Pero el único que recibe adoración es Dios. ¿La que siguen? 10, va a leer 10 diapositivas, por favor. Existen ciertas formas de adoración. 1, 1. La postración, inclinar el rostro hasta el suelo, pecho en tierra. no sé si ustedes alguna vez se han postrado para adorar a nuestro Señor en la Eucaristía. Sí, Ya yo sea que estés sí. puesto, ajá, o Sí, estés Amarita. sentado. Bueno, esa es la adoración. Aquí están estos diáconos que están postrados porque ya van a recibir la ordenación sacerdotal en unos minutos más, ¿verdad? Están postrados ante Dios. 2. El Otra forma beso. el beso. Siempre que inicia la Santa Misa, el sacerdote besa el altar. ¿Por qué? Porque es respeto, es adoración de donde se lleva a cabo el sacrificio. En ese lugar, el altar es la mesa donde se lleva a cabo el sacrificio de Jesús. Por eso besa el altar. La genuflexión. Vemos ahí 3 casos, ¿verdad? Genuflexión, todos la debemos de hacer siempre que pasemos delante del Santísimo Sacramento. En cuanto entramos al templo católico, volteamos a donde está el sagrario y hacemos nuestra genuflexión. Ujú. ¿Sí? Vamos a salir del templo, volteamos hacia donde está el sagrario, hacemos nuestra genuflexión. La genuflexión comprende 2 acciones al mismo tiempo. La rodilla derecha toca el piso e al mismo tiempo inclinamos la cabeza. Vean, ahí está la genuflexión. La ancianita va empezándola porque todavía no ha inclinado la cabeza, pero lo más difícil ya lo hizo. Ya tiene la rodilla derecha en el piso, ¿verdad? Muy bien. Esa es la Sí. genuflexión. Las veces, si una persona anda haciendo aseo en el templo,
y pasa por enfrente del sagrario 15, 20 veces cuando anda haciendo el aseo, cada vez que pase delante del Señor, hace su genuflexión. Si las rodillas no funcionan, pues hace una inclinación profunda. Ujú. 4. Arrodillarnos. Arrodillarnos. Durante la Santa Misa, en la consagración, es el único momento en que nos arrodillamos. No hay ningún otro momento para arrodillarnos en misa. Nada más cuando es la consagración. Entonces vimos 4 formas de adoración. La postración, el beso, la genuflexión y arrodillarnos. La adoración en la Mandé un Biblia. mensaje diciendo por ahí. Dile a Berlín que va, ¿sí? A ver, apague su micrófono, por favor. Ajá, gracias. La adoración en la Biblia. En Éxodo 4:31 dice, el pueblo creyó y comprendiendo que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su opresión, se postraron y adoraron. En esta parte de la Biblia, el segundo libro de la Biblia, capítulo 4, versículo 31, se dieron cuenta los israelitas que Dios estaba con ellos. Entonces, sin que nadie les dijera, se postraron para adorar a Dios. ¿Sí? Se postraron, rostro en tierra. La adoración es una actitud religiosa del ser humano frente al Dios grande y santo, lo que mejor expresa su dependencia total. Ajá. Quiere decir que nosotros al adorar a Dios le estamos diciendo, yo dependo completamente de ti, Señor. Y así es. Nos da aire para respirar, nos da alimento, nos da la vida, nos da tantas cosas, ¿verdad? Entonces, estamos frente al Dios que es grande y santo, omnipotente. Y tenemos que valorar y decirle, Señor, yo dependo de ti, completamente dependo de ti. Ujú. En la nueva alianza, la adoración de Dios tiene como centro, origen y modelo el misterio pascual de Cristo, que constituye el centro de la liturgia y de la vida cristiana. Muy bien, entonces el centro de nuestra vida cristiana, del que realmente quiere vivir como cristiano, tiene que ser el misterio pascual de Cristo. Tiene que ser el centro de su vida. Todo lo que haga está dirigido al misterio pascual de Cristo. Ahorita vamos a ver qué es eso. La adoración del Padre, reconociendo su santidad, es la razón de toda la existencia de Cristo Jesús. Jesús sabía que iba a morir. Sabía que iba a venir aquí a la tierra y que iba a morir. Y cuando muriera en la cruz, sabía que le iba a brindar a su Padre la verdadera y única adoración. Jesús es el único y perfecto adorador. Así de esa manera lo adora, dando su vida en la cruz, aceptando la voluntad de su Padre. ¿Cómo adora Jesucristo a su Padre? Con la culminación de su vida terrena en el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Este es el misterio pascual. Jesús adora a su Padre. ¿Cuándo? Cuando culmina su vida aquí en la tierra, el Viernes Santo. ¿Cómo lo adora? Con todo ese sufrimiento por amor a Él y a nosotros, con su muerte el Viernes Santo y con su gloriosa resurrección el domingo. Pasión, muerte y resurrección de Jesús se le llama misterio pascual de Cristo. Misterio, ¿por qué misterio? Porque no comprendemos, pero existe. Pascual, porque pasó de la muerte a la vida. De Cristo, pues ya sabemos que es Jesús, Cristo el ungido. Dios Padre lo ungió con el Espíritu Santo para llevar a cabo esta misión tan valiosa. Al misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo se le llama misterio pascual y es el supremo acto de adoración al Padre por el Espíritu. Muy Es bien, la no hay, adoración más perfecta, la única. así es, no hay un acto de adoración más grande que este.
Nadie puede adorar a Dios Padre. El único que lo puede adorar es Jesús. Y ahorita les digo por qué nosotros nos hacemos adoradores. Porque nosotros estamos bautizados. Y cuando nos bautizaron, nos quedamos injertados en Jesús, metidos en Jesús. Así como cuando agarran un cítrico, una toronja, un limón y los quieren injertar, cortan un brazo de uno, agarran una atadura, una liga y se le hacen una ranura donde lo van a injertar y ahí lo meten y lo ligan y crecen juntos. Ujú. Nosotros, al bautizarnos, quedamos injertados en Jesús. Estamos en Jesús. Por eso nosotros podemos adorar a Dios Padre, pero el único y perfecto y verdadero adorador es Jesús. Nosotros nos colamos con Jesús, para que me entiendan, para adorar a Dios Padre. Pero el único y verdadero adorador y perfecto adorador es el Hijo, Jesús. Ujú. Jesucristo es el único que pudo haber hecho esto. Es el único. Nadie más. ¿Por qué? Porque él no tenía ningún pecado. Ningún pecado. Vino a asumir nuestros pecados. Estamos todos Él es Dios. San Juan de Dios nos dice, así como el agua extingue al fuego, así el amor apaga el pecado. Muy bien, fíjese qué analogía, qué comparación tan bonita hizo San Juan de Dios. El agua extingue el fuego, pero el amor de Dios apaga, borra nuestros pecados. Pecado. Jesús con su sangre preciosa borró nuestros pecados. Cada vez que por eso podemos ir a confesarnos, porque Él borró nuestros pecados. Y cada vez que vamos a confesarnos, el que nos perdona es Él. Pero necesitamos ir a un sacerdote, porque así quiso Él el Jueves Santo dejar sacerdotes, porque Él nos regaló el sacramento del perdón de los pecados, Juan 20:23. Ujú. Nos dice San Juan Eymar, a Jesús le bastaba elevar una sola oración al Padre, derramar una sola gota de su sangre. Fíjense bien, ¿para qué? Para salvarnos. Así Esta es. meditación de San Julián es bastante hermosa y muy cierta. Con solamente pedirle a su Padre, ten misericordia de todos los seres humanos de todas las generaciones. O una sola gotita, así, una gotita del dedo así. Pero no, Jesús quiso mostrarnos su amor. Pero Él quiso mostrarnos cuánto nos ama y quiso prepararnos una redención llena de demostraciones y prueba de su tiernísimo amor. Muy bien, recordemos que redención significa que Él asumió nuestros pecados como si Él los hubiera cometido. Todos los pecados de toda la humanidad, de todas las generaciones, incluso de los que no han nacido. Por eso es nuestro redentor. Tenemos que valorar esa redención para que Jesús sea nuestro Salvador. Ujú. Creer en Él, amarlo, y demostrarle cómo, amando a nuestros hermanos. En la oración de saludo al Santísimo Sacramento que hacemos junto con las adoratrices, una parte dice, Fíjense bien, en las primeras, nosotros tenemos unos libros que se llaman 21 guías para adorar al Santísimo Sacramento. Y al inicio de las que son pares, 2, 4, 6, 8, 10, dice una parte de esa oración, la que dice, quiero unirme a la reparación por los pecados de toda la humanidad, que sobre la cruz tú te ofreciste al Padre. Estamos hablando con Jesús. Tú te ofreciste, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se ofreció en la cruz Jesús al Padre? Para reconciliarnos con Él. Antes de esto nadie le podía llamar Padre a Dios Padre. Gracias a que Jesús hizo esto, nosotros podemos llamarle Padre al mismo Padre de Jesús. Y es nuestro Padre y queda establecido desde que nos bautizaron. Hijos de Dios Padre, hermanos de Jesucristo, templo vivo del Espíritu Santo. Entonces, en las guías pares de este libro que se llama 21 guías,
viene, esta es una partecita de esa oración que está al inicio de cada día. Quiero unirme yo me uno a la reparación por los pecados de toda la humanidad que sobre la cruz tú te Tú te ofreciste al ofreciste. Padre. Nadie obligó a Jesús, Él quiso. ¿Para qué lo hizo? Para reconciliarnos con su Padre. Y Él nuestro Padre. Por eso, Todo honor y toda gloria que la iglesia quiera tributar a Dios tendrá que pasar en Cristo, por Cristo, con Cristo. y así dice en la Santa Misa el sacerdote cuando ella tiene las especies consagradas por Cristo, con Él y En en él. Él, a ti, Dios Padre Padre. omnipotente. ¿Verdad? Muy bien. ¿Para qué adora Jesucristo al Padre? A ver, ¿quién me puede decir para qué adora Jesucristo al Padre? Ya lo vimos. ¿Quién la puede responder? Ya lo vimos. Ahí está la respuesta porque la acabamos de ver. ¿Para qué adora Jesucristo a nuestro Padre? ¿Para qué se ofrece en la cruz? Así es como la adora, ¿verdad? ¿Para redención de nuestros pecados? Para redención de nuestros pecados. Para eso. Al redimirnos, nos reconcilia con nuestro Padre porque nos quita los pecados. ¿Qué es lo que nos separaba de nuestro Padre Dios? Pues los pecados, ¿no? Pero Jesús viene a redimirnos, nos los quita, los asume Él y nos reconcilia con nuestro Padre. Y cuando nosotros adoramos a Cristo, al Padre a través del Espíritu Santo, también Estamos, es para redimir. mande, Y cuando nosotros adoramos, cuando adoramos, pues le brindamos adoración, le damos gracias, le pedimos perdón, la reparación, ajá, o la expiación que vamos a ver después, sí, o la ok, propiciación, y para suplicar. ok. No solamente suplicar, sino brindarle adoración, darle gracias, pedirle perdón y suplicar. Ujú. Para reconciliarnos con su Padre y al reconciliarnos nosotros, y al reconciliarnos también en nuestro Padre, es decir, cuando Jesús muere en la cruz, nos hicimos hijos de Dios. Hasta ese día, Viernes Santo. Ujú. En Hebreos, Hebreos 10:10. Somos santificados de una vez para siempre por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Esta salvación es permanente, porque eterno es el sacerdocio de Jesucristo. el sacerdocio de Jesús no tiene fin. Está en el cielo a la derecha del Padre, significa está abogando, está intercediendo por nosotros, ¿sí? Para nuestra salvación. Entonces, dice, porque eterno es el sacerdocio de Jesucristo. Por eso dice la carta a los Hebreos, dice que Jesucristo es nuestro sumo y eterno sacerdote. Sumo significa el Lo más máximo. grande, ¿verdad? El único, ¿verdad? Y eterno, día y noche está abogando por nosotros, Cristo está en el cielo junto al Padre y ejerciendo su mediación sacerdotal a favor de sus hermanos. que somos nosotros. Ujú. Las cicatrices gloriosas de su pasión son una intercesión permanente ante el Padre y una súplica omnipotente. Tiene las cicatrices, manos, pies, costado, y muchas cicatrices más, pero esas son las más grandes, ¿verdad? Y como diciéndole, papá, mira, padre, mira, mira, y te pido por él, te pido por ella, te pido por este, te pido, ¿verdad? Yo hice todo lo que tú Catarina, hiciste, yo fui a la tierra, yo di mi vida gracias. por ellos, así Catarina. que si por ellos lo hice, pues Ay, pues vamos a entrar a Fátima. a ver, Ay, necesita, este está muy lejos, ya te alcanzó a ver, qué bueno. Ernestina, Oye, tengo que estar a Fátima. Ernestina, apaga el micrófono, porfa. Ay, Sí, gracias. En San Juan, capítulo 4 versículo 20. A veces la palabra adorar se refiere a ofrecer sacrificios. Cuando la samaritana le dice a Jesucristo, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén, el lugar donde hay que adorar. Ajá. La samaritana le dice a Jesús, miren, ustedes los judíos adoran allá a Dios en Jerusalén y nosotros los samaritanos adoramos a Dios aquí en este monte, en esta montaña. Acuérdense que en la Biblia monte es cerro, montaña. Pero Ujú. Jesús le dice,
Esto, En Juan 4:23 nos dice Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, estas palabras de Cristo anuncian un cambio radical. ajá, los verdaderos adoradores no necesitan un lugar específico, es lo que está diciendo Jesús. Así es. ¿Verdad? Lo van a adorar en espíritu y en verdad, ¿dónde? Donde esté. Nosotros lo podemos adorar en cualquier ciudad. Es cuestión de buscar el templo católico. Quiere decir que el culto a Dios no tendrá un lugar privilegiado. El lugar del culto será el mismo Jesús. Él está ahí esperándonos hace 1993 años. Así es, porque tenía 33 años de edad. Si ustedes suman 1993 más 33 que tenía, da el 2026. Ujú. Mucha gente dice, hace 2000 años. No, falta poquito para que sean los 2000 años. Hace apenas 1993 años que Jesús está con nosotros. Aquí en Culiacán hay muchísimos templos católicos, gracias a Dios. Y el que nos quede más cerca, o si andamos visitando a los abuelos, hay un templo y ahí está Jesús. Por eso dice Jesús, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, no tienen que ir hasta Jerusalén o allá, no, donde esté Jesús, porque Él está presente en la Sagrada Eucaristía. Algunas citas bíblicas donde Jesús es reconocido como Dios. Vamos a ver unas citas bíblicas donde vemos cómo estas personas adoran a Jesús, lo reconocen que es Dios, porque recuerden que la adoración es exclusiva para Dios. Si una mamá le dice a su niño o su bebé, te adoro, mi hijo, mejor dile, te amo, porque la adoración es para Dios. Por ejemplo, esta mujer sirofenicia, recuerden que tenía una hija poseída por un demonio. Y le gritaba a Jesús porque Jesús iba y los apóstoles iban atrás de él y ella atrás y no, Jesús no le escuchaba o si le escuchaba, hacía como que no le escuchaba y los apóstoles estaban enfadados de tanto grito de esta mujer. Ayúdame, tengo una hija poseída. Hasta que se acercó a Jesús, se puso de rodillas. Fíjense, esta mujer no era israelita, no era del pueblo de Dios, pero había escuchado que Jesús tenía poder para expulsar demonios, para sanar enfermos, para calmar tempestades, etcétera. Y le dice, tengo a mi hija allá en casa, está poseída por un demonio, sánala, Señor. Y le dice él, yo solamente he venido por las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. O sea, diciéndole, tú no eres israelita. Pero ella no se doblega. Ayúdame, Señor. Y le dice Jesús, no está bien que los hijos, que los perritos se coman el alimento de la mesa de sus amos. Él le dice, sí es cierto, señor, pero los perritos también se comen las migajitas que caen que tiran los niños de ahí de la mesa. Los perritos se alimentan con esas migajitas. Recuerden que se les llamaba perritos a todas las personas que no eran israelitas, ¿sí? Se les llama perritos. Ella no se doblegó, no dijo, ya me voy, mira, no, ni siquiera me hacía caso, mira lo que me está diciendo. No, ayúdame, Señor. Aunque sea una migajita, pero sana mi hija. Recuerden que Jesús le dice, tu hija quedó sana. Ella se va a su casa y cuando llega a su casa, pregunta a qué horas quedó sana y fue la hora que Jesús le dijo, la fe de ella. Pero a lo que vamos aquí no es lo de la fe ya la vimos en otro tema. Aquí lo que tenemos que ver es que ella lo reconoce que Jesús es Dios. Por eso se puso de Rodillas. rodillas. ¿Sí? Bueno, otro caso donde vemos que este hombre reconoce que Jesús es Dios. Este hombre es uno de los 10 leprosos que le pidieron ayuda. Jesús le dice, vayan al sacerdote. Iban leprosos, iban caminando leprosos, no los sanó en ese momento, pero por el camino quedaron limpios, sanaron, se revisaron, todos limpios, todos sin lepra. Y uno dice, le voy a ir a dar las gracias.
pero no llegó así de pie, dándole, no, 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 no. Se postró rostro en tierra. ¿Qué significa? Tú eres Dios. Vengo a darte las gracias, Dios mío. Y Jesús dice que no eran 10. ¿Dónde están los otros 9? Él fue el único agradecido que a la vez reconoció que Jesús es Dios. Postración. Otro caso. Los Reyes Magos, al entrar a la casa, vieron al niño con María, su madre, se postraron y le adoraron. Muy Mateo bien. 2:11. Gracias. Estos hombres que vinieron de otros países, no sé cuánto tiempo, peregrinaron, pero llegaron guiados por la estrella. No llegaron y se sentaron. No, se postraron ante el niño, reconociendo que ese niño es Dios. Jesús, el Dios Padre, ¿Verdad? Es Dios. el Dios Es Dios nuestro hermano, ¿verdad? Acuérdense que Jesús es nuestro hermano. hermano. Sí. ¿Sí? Bueno. Y aparte le llevaron esos regalos. Y este caso también donde él reconoce que Jesús es Dios. El ciego de nacimiento le dijo a Jesús, creo, Señor, y se arrodilló ante él. Ujú. Juan 9:38. Gracias. Este muchacho nació ciego. Jesús le dio la vista. Luego se lo encuentra y le dice Jesús, ¿crees en el Hijo del Hombre? Acuérdense que Jesús se autonombraba el Hijo del Hombre, o sea, el hijo de un ser humano, de María. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Y dice él, pues es que no sé, no lo he visto. ¿Quién es? Y le dice él, el que está frente a ti. Y pues Jesús, pues el ciego entendió que Jesús es Dios porque le dio la vista. Pero, ¿cómo le brindó adoración? Se arrodilló para Adorarlo. reconocerlo, para adorarlo. Mm, Solamente se le adora a Dios. a Dios. El texto de 2 Reyes 17:35 une los tres actos con las que se expresa la adoración del Dios verdadero. Uno, no sirven a dioses extranjeros. No sirvan a dioses extranjeros. Dos, no se postren ante ellos. Tres, no les rindan culto ni les ofrezcan sacrificios. Muy bien, gracias. En este texto de Segunda de Reyes, 17:35, ahí está lo que pide Dios al pueblo, a los israelitas. Dice, no sirvan a dioses extranjeros, con D minúscula. Con D mayúscula nada más escribimos al Dios único y verdadero, Nos ¿sí? referimos a él. Formado por tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ujú. Siempre que escribimos D con D minúscula, pues estamos hablando de ídolos, ¿verdad? Bueno, y Dios pide a su pueblo que no sirvan a dioses extranjeros. Cuando estuvieron en Egipto, pues como que querían adorar a los dioses de Egipto. No se postren ante ellos. Solamente debemos de postrarnos ante el único y Dios verdadero. No les rindan culto. No les ofrezcan sacrificios. Aquí en México, acuérdense que los aztecas, los olmecas, pues, le brindaban sacrificios a los dioses de la lluvia, del sol, del fuego, ¿verdad? Y les ofrecían sacrificios humanos. Sacrificaban sobre todo niños en las pirámides, ¿sí? Porque no conocían al verdadero y único Dios, Dios. hasta que recibieron la evangelización. En el En último el, libro de la Biblia, en el Apocalipsis, la liturgia celebrada en el cielo aparece ante los ojos de San Juan como una repetida y continuada adoración, expresada siempre con la postración adorante, el canto de los bienaventurados ante el Dios tres veces santo. muy bien, San Juan miró el cielo, Dios le permitió esa visión y vio que en el cielo los santos le brindan adoración a Dios, postrándose ante Dios y cantándole a Dios, cantándole, le ofrecen alabanzas a Dios. Nosotros cuando vayamos al cielo también vamos a adorar a Dios. Por eso es muy bueno practicar aquí en la tierra.
porque a eso nos vamos a dedicar en la eternidad. Póngale que vivamos aquí 100 años, pero donde está Dios, el cielo no tiene fin. Y siempre estaremos brindándole adoración. Jesucristo es el adorador del Padre en la obediencia hasta la muerte. El único y verdadero adorador es Jesucristo porque fue obediente a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. No cualquier muerte, la muerte súper sufrida. Se le llama muerte ignominiosa, con muchísimo sufrimiento. En la carta a los Hebreos 10, 5, 7, pone en boca del Hijo de Dios al entrar en este mundo las palabras del Salmo 47, 9, en las que Cristo expresa su voluntad de adhesión plena y radical al proyecto del Padre. Muy bien, esta fue una de las tareas que hicieron en el tema número 4 en la vocación de la Biblia, que investigaran Hebreos 10, ¿esa edad? ¿A Sí. quién le estaba hablando Dios? A Jesús. Y Jesús dijo, no te agradaron ni los sacrificios ni los holocaustos, por eso me formaste un cuerpo. Y aquí estoy yo para hacer tu voluntad. ¿Ve? Entonces fue retomado del Salmo 40 y lo retoma la carta a los Hebreos. Ah, pues aquí está. Esto es lo que dice Jesús, pero dice, estaba en el Salmo. ¿Qué Salmo? El Salmo 40, 40, versículo 7 del a 9. 7 No al has 9. querido sacrificios. Ni ofrendas, pero en su lugar me has formado un cuerpo. No te han agradado los holocaustos, ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, aquí estoy yo para hacer tu voluntad, como en el libro está escrito de mí. Muy bien, gracias. Aquí estoy yo para hacer tu Tu voluntad. voluntad. Fíjese la obediencia de Jesús. Sabía lo que le iba a pasar, todo el sufrimiento, más sin embargo, quiso. Mm, También en San Juan 18 dice Jesús, a mí nadie me obliga, yo doy la vida porque yo quiero darla. Ante el tentador Jesús proclama que solo Dios es digno de adoración verdadera. Retírate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Recuerden Mateos que del 4 al 10 y Lucas del 4 Ajá. al 8. Recuérdense que Cuatro. hace que fue el primer domingo de Cuaresma, ¿verdad? Siempre es el primer domingo de Cuaresma, las tentaciones. Y una de las tentaciones fue esta, ¿verdad? Que le dice el diablo, tírate desde aquí. Miren, los ángeles te van a recoger allá, no te vas a hacer ningún rasguño. Pero Jesús le dice, retírate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo a Él, solo a Él. Y nosotros también tenemos que tener muy presente esto, ¿verdad? Y el demonio que hizo se retiró. En esta inmediata respuesta de Jesús nos dice que solo Dios es importante, solo Dios es Dios y solo ante Él debe postrarse el ser humano. Solamente ante él debemos postrarnos, ¿verdad? Yo me fijo ayer, pasé por una calle y vendían unas plantas y estaban unas águilas con moños rojos de venta. Que yo pensaba que cada quien en su casa les ponía los moños rojos, ¿verdad? Pero ahí es de venta ya con los moños rojos las águilas. La gente se postra ante ídolos. Y la tiene que tener en su casa porque piensa que la sábila con los moñitos rojos, pues la va a proteger de muchas cosas, hasta se van a hacer ricos, ¿verdad? O un gatito chino que hace la manita así, ¿verdad? Y ahí lo tienen en los abarrotes, ¿verdad? O unas pirámides con monedas, bueno, porque son personas que no se han acercado a instruirse, ¿verdad? Entonces cambian al Dios verdadero por ídolos y cometen graves pecados. El único importante es Dios y solamente ante Él nos debemos de postrar, arrodillar, etcétera. Con su obediencia, Cristo se puso a la desobediencia del primer hombre.
El primer hombre seducido por la mujer que le dio también a comer, etcétera. Acuérdense que Dios le dice al ángel, sácalos de aquí, de este Edén, de este paraíso, y ya no van a entrar aquí. Se acabó la amistad entre el ser humano y Dios. Primer pecado, pecado original. Dice, con su obediencia, Cristo se opuso a la desobediencia de Adán y Eva. Jesús fue obediente a nuestro Padre Dios. Vino a la tierra, se le formó un cuerpo porque no tenía en el vientre de María, y ese cuerpo fue azotado, fue escupido, fue coronado de espinas, fue clavado en la cruz, derramó su sangre por nosotros, dio su vida por nosotros. Se opuso Jesús a la desobediencia de Adán y Eva. Y también Jesús se opuso a la desobediencia de los israelitas. Cuando ellos ya habían visto que Dios es todopoderoso, que abrió el mar rojo, salieron caminando, sin siquiera enlodarse los pies por el mar rojo. Vieron lo grande el poder de Dios. Ya iban en el desierto, les daba alimento, les daba el maná, les daba codornices, etcétera. Pero Moisés tuvo que subir a donde Dios le pidió que subiera, a la cima del monte Sinaí, porque ahí le iba a dar los mandamientos. Y los israelitas se desesperaron porque Moisés estuvo 40 días allá recibiendo los mandamientos en unas piedras, las tablas de la ley. Y entonces le dijeron a Aarón, el hermano de Moisés, déjanos hacer nuestro Dios como los egipcios tenían allá, aquellos becerros de oro y llevaban sus aretes, todo lo que tenían, lo fundieron y formaron ese ídolo. Cuando Moisés llegó ya con los mandamientos, se escuchó música y la gente bailándole, danzándole al becerro de oro. ¿Qué hizo Moisés? ¿Se acuerdan qué hizo Moisés? ¿Los Bueno, tumbó? Estrelló los ya mandamientos. está. Fíjese, 40 días estuvo allá en el monte para que se los diera Dios. Fue tanto el enojo de ver la poca fe que tenían en Dios, que ya los había sacado de la esclavitud en que vivían en Egipto y adorando un becerro de oro, ¿verdad? Ujú. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Vuelve a subir porque te los voy a volver a dar. Y ahí va para otra vez allá, con Dios. Todo el tiempo ha habido gente así y sigue habiendo. Muy bien. La obediencia radical de Cristo al Padre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Dios, fíjense, obediente a su Padre. Y obediente hasta morir y no cualquier muerte. Muerte de cruz, ya dijimos, es una muerte muy dolorosa. Conectarlo porque se está descargando. Ahí está. Este himno cristológico, a lo mejor lo han escuchado. A mí se me hace tan hermoso y está sacado de la carta a los hebreos. Cristo Jesús. Ah, no, Filipenses. Mm. Carta que le escribió San Pablo a los habitantes de Filipo. Filipenses. Cristo. Se los voy a cantar. Ah, ok. Cristo Jesús, el cual existía en la forma de Dios, no exigió tener la gloria debida a su divinidad. Se anonadó tomando la forma de siervo de Dios y se asemejó a todos los hombres en su condición. ¿Cómo se asemejó? Pues haciéndose un ser humano. Haciéndose hombre, se humilló y se hizo obediente
hasta morir en la cruz, hasta morir en la cruz. ¿Le voy a explicar esta parte y luego seguimos con el canto? No termina aquí. Cristo Jesús existía en la forma de Dios, pero no tenía cuerpo. ¿Sí? Siempre, ustedes saben que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo siempre han existido. Jesús no es más joven que Dios Padre, siempre han existido, es la Santísima Trinidad. Y Él no exigió, yo soy Dios, ¿cómo me voy a ser un ser humano? No, por eso dice, no exigió tener la gloria debida a que Él era Dios, a su divinidad. Se anonadó, se hizo nada, tomando la forma de siervo de Dios. ¿Se acuerdan qué profeta le llamaba a Jesús siervo de Dios? Que lo vemos mucho en Semana Santa. El siervo de Dios, Isaías. Isaías. Así le llamaba a Isaías. Jesús. Tomando la forma del servidor de Dios. Se asemejó a nosotros, ¿verdad? Le daba hambre, dormía, se cansaba, igual que nosotros. Se hizo ser humanos, haciéndose hombre, se humilló. Dios se hizo ser humano, el creador de todo. Se hizo obediente a su Padre hasta morir en la cruz. Por eso Dios, aquí no miro porque me tapa un letrero que tiene mi computadora. ¿Qué dice el primer renglón? De modo admirable a Cristo exaltó. Por eso Dios de modo admirable a Cristo exaltó y le otorgó un nombre tan alto que a todo excedió. Por eso está a su derecha con todo el poder para abogar con nosotros, para que al fin el cosmos entero se centre en Jesús. Él es el Señor que a todos conduce al Padre. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino, verdad y vida. Camino nos conduce con sus enseñanzas. Si las cumplimos, llegaremos a nuestro Padre. Conduce al Padre, ¿sí? Que el cosmos entero se centre en que tú no nada más los seres humanos, toda la creación. Haciéndose hombre, se humilló y se hizo obediente hasta morir en la cruz, hasta morir en la cruz. Se los voy a mandar ahí al grupo, se llama Himno Cristológico. A mí se Cristológico. me hace tan hermoso, desde la primera vez que lo escuché, me encantó. Se ha sacado de la carta de San Pablo a los habitantes de Filipo. Seguimos. Jesús se, a- Jesús se anonadó para someterse totalmente al proyecto del Padre. La fuerza del Espíritu inspiró a Jesús una adhesión radical a la voluntad de Dios y una solidaridad hasta la muerte por el Espíritu, hasta la muerte por el Espíritu. Cristo ofrece al Padre la verdadera adoración, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio. Muy bien. Todo esto que ustedes acaban de escuchar y leer se refiere de que Jesucristo pudo cumplir la misión de venir a reconciliarnos con nuestro Padre Dios porque Él estaba ungido, no nada más por fuera, lleno del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo lo ayudó a cumplir con la misión. Él solo quizá no hubiera podido. Por eso Dios lo ungió, es el ungido de Dios. Por eso dice aquí, por el Espíritu, Cristo ofrece al Padre la verdadera adoración. Al inicio de la primera diapositiva decía, el misterio pascual de Cristo como adoración al Padre por el Espíritu. Sin el Espíritu no se puede. Nosotros cuando nos llevan a bautizar, también Dios nos regala el Espíritu Santo. Nos llevan a confirmar y se nos da en plenitud del Espíritu Santo para llegar a ser santos y poder entrar al cielo.
La ofrenda de Cristo no se concluyó en el Calvario, sino que permanece inmutable en el cielo. Muy bien. El Monte Calvario, recuerde que está en las afueritas de Jerusalén. Se le llama Gólgota o lugar de la calavera. Pues la ofrenda, el ofrecimiento de la vida de Cristo no terminó allá, el Viernes Santo. Permanece inmutable sin cambiar en el cielo. Siempre se está ofreciendo a Dios Padre. En cada misa se lleva a cabo este sacrificio. En cada misa se lleva el misterio pascual de Cristo, que es el centro de nuestra vida cristiana. El templo no hecho por mano del hombre, Hebreos 9:11, ese santuario edificado en 3 días, Juan 2:19. El cuerpo de Cristo. Separados de él, los seres humanos no podríamos dar a Dios el culto que él desea. Seríamos pobres e ineptos para rendir adoración verdadera. Muy bien. Jesús decía, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. ¿Y qué pensaban todos aquellos hombres? El templo este de Jerusalén, que tardó 48 años para hacerlo. Y dice que en 3 días lo va a reconstruir. Jesús se refería a su cuerpo, ¿verdad? Y en 3 días lo reconstruiré. Al tercer día resucitaría y resucitó. Ujú. A través del bautismo, los cristianos somos injertados en Cristo y no solo aprendemos de Jesús cómo hay que adorar, sino que adoramos en Cristo mismo. Nuestra adoración es la adoración del Hijo. Así es. Nosotros no podemos adorar, no podemos, pero estamos injertados en Jesús, ya lo vimos hace rato, y por eso adoramos a nuestro Padre Dios a través de Jesús, porque estamos injertados, metidos en Jesús, gracias al bautismo. En efecto, el camino a seguir es el que el mismo Cristo ha abierto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. Con referencia al culto, nadie puede adorar al Padre si no es por Jesús. Por medio de Jesús. Somos adoradores, pero por medio de Jesús. La adoración y el culto al Padre serán verdaderos solo si se hacen en comunión de fe y de aceptación de Cristo verdad y bajo la acción del Espíritu Santo que autentifica esta verdad en el corazón de los creyentes y se convierte en principio de la adoración al Padre. Muy bien. Entonces, si nosotros aceptamos a Cristo, que es la única verdad, y siempre pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, llegaremos a ser agradables a Dios, ¿verdad? Verdaderos corazones agradables a Dios. El culto cristiano, cuando es verdadero, compromete al ser humano a ser obediente a la voluntad de Dios. Es la vida misma del cristiano que se pone como la de Cristo Jesús y con la de Cristo Jesús a total disposición de Dios para la salvación de los hermanos. Ahí está. Entonces, el que de veras toma a Jesús como el camino, la verdad y la vida, pues se compromete a ser obediente a la voluntad de Dios. Y hay misioneros que dan su vida, han sido martirizados, muchísimos, ¿verdad? Miles, no sé, habrá millones, pero muchísimos, ¿verdad? No la pensaron y andaban evangelizando a nuestro primer mártir mexicano, San Felipe de Jesús, allá en Japón, ¿verdad? Entonces, por eso dice, es la vida misma del cristiano que se pone como la de Cristo Jesús y con la de Cristo Jesús a total disposición de Dios. Estoy dispuesta, Señor, a colaborar en el plan de la salvación de los demás. Esto no solo por imitar el ejemplo de Jesús, sino en virtud de nuestra inserción sacramental en Cristo, que nos hace en nuestro comportamiento ser adoradores del Padre en Cristo, continuadores en el tiempo de la obediencia del Hijo. Así es, lo mismo, pero con otras palabras. La muerte de Jesús fue un verdadero sacrificio para la salvación del mundo. Fue precisamente la adhesión de su voluntad, de todo su ser, a la voluntad del Padre y el amor fraternal a los hombres. Fueron dos causas, ¿verdad? Fue obediente a su padre, pero también nos demostró, lo hizo también por amor a nosotros.
No había otra solución para que nosotros pudiéramos salvarnos, que viniera Jesús a la tierra, ¿verdad? Y pues recuerden, María estuvo dispuesta para que se formara ese cuerpo, ese ser humano, pero sin dejar de ser Dios. Fue disponible, aceptó la misión que le había dado, la vocación que le había dado Dios Padre, ¿verdad? Jesús entonces es obediente a su Padre por amor a nosotros, por la Ujú. salvación de nuestras almas. Dos, la Eucaristía es el sacramento de la adoración, sacrificio de Cristo al Padre. La Eucaristía es el memorial del sacrificio pascual de Cristo y la continua renovación en la Iglesia. Muy bien, en cada misa se lleva a cabo el misterio pascual de Cristo, lo que vimos en el tema 6. Cada misa es el sacrificio cruento con derramamiento de sangre, pero no lo vemos. Porque cinco. Lo que sí vemos es el sacramento de la Eucaristía en pan y vino, ¿verdad? Porque, ¿por qué tiene tanto poder la Santa Misa? Porque en cada misa se lleva a cabo el misterio pascual de Misterio Cristo, pascual. la pasión, la muerte y la gloriosa resurrección de Jesús. Por eso ofrecemos las misas por las personas que amamos, las almas de las personas que amamos, por si están en el purgatorio, que pasen al cielo, porque el misterio pascual de Cristo es lo más grande que tenemos en la tierra y se lleva a cabo en cada misa. No importa si la celebra el Papa, un sacerdote joven, un sacerdote anciano, el poder es el mismo. La Eucaristía, sacramento de la adoración, sacrificio. La Eucaristía, sacramento de la adoración, sacrificio de la De Iglesia. la iglesia. La Iglesia ha querido cumplir el explícito mandato de Jesús. Los discípulos tienen que hacer lo que Él hizo en la cena de despedida con los suyos. Jesús dijo, hagan esto en memoria mía y siempre se ha hecho. ¿Verdad? Aquí tenemos algunos de los papas, de los últimos, y aquí tenemos cómo está, es un papa eucarístico y lo demuestras, ¿verdad? Visitando a aquellos niños enfermos, etcétera. Un papa eucarístico, ahí está con un niño también. En la Eucaristía, los discípulos de Jesús están llamados a hacer de su propia vida un sacrificio en la adhesión total al proyecto de Dios. Aquí tenemos también al papa Benedicto, Eucaristía y ama. El papa Francisco, eucarístico, ama. Nosotros también. ¿Quién la levantó, papá? Somos adoradores. Moni, cierre por favor. Micrófono. Somos adoradores o queremos ser adoradores, asistimos a misa, comulgamos, pero también tenemos que amar a los demás. Esta es la última diapositiva. La alabanza, el sufrimiento y el ofrecimiento de la propia vida en obediencia a la voluntad del Padre es lo que caracteriza a los seguidores de Cristo, así como lo fue su Maestro y Señor. Se debe de notar en nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, esta jovencita es Santa Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta era una profesora, pero Dios le revelaba el sufrimiento de los pobres. Y ella decía, me tengo que salir de este colegio, aquí no trabajo, y me tengo que ir a ayudar a los pobres. Pero sus superiores le decían, no, no, ¿cómo te vas a ir para allá? Pero ella tomó la decisión y salió, se compró una telita blanca, una telita azul, se mandó a hacer el primer hábito y sus alumnas la siguieron allá, a esos lugares donde pues formaban esos como tipo hospitales, ¿verdad? Les alimentaban a los enfermos, curaban las heridas, etcétera, etcétera. Es, por eso dice el ofrecimiento de la propia vida en obediencia a Dios, ¿verdad? Nos debe caracterizar a nosotros los que somos seguidores de Cristo, hacer las buenas obras con los más necesitados. A cada uno de nosotros nos pone diferentes personas. ¿Para qué? Para que les ayudemos. Ya estamos ofreciendo nuestra vida. ¿Alguna pregunta? Una cosa muy importante de Santa Teresa de Calcuta es que una vez las hermanas, las que la siguieron, ¿verdad? Sus alumnas, dijeron, madre,
Estaba la madre en la capilla adorando a nuestro Jesús, a nuestro Señor sacramentado. Y dicen, madre, tenemos muchísimos enfermos. Como diciéndole, madre, vámonos todas allá a curar a los enfermos y hay que dejar acá al Señor solo. Le dice ella, miren, siempre hemos hecho 1 hora diaria y como tenemos ya muchos enfermos, vamos a hacer 2 horas diarias de adoración para que Él nos dé mucha fuerza para cuidar tanto enfermo. ¿Sí? En otra ocasión tenía que surtir una receta, pero no tenía dinero. Fue a la farmacia para que se la fiaran, pues no quiso el dueño de la farmacia. Se sentó, se puso a rezar el rosario. Cuando terminó de rezar el rosario, el dueño de la farmacia le dijo, aquí están las medicinas. La oración, la fe, ¿verdad? Dios miraba que cuántas ganas tenía ella de tener ese medicamento para sus enfermos. Pueden leer la vida de Santa Teresa, pueden ver la película, es hermosísima también, basada, ¿verdad?, en la vida de ella. ¿Alguna pregunta o aportación del tema? No, son muy interesantes, muchas cosas muy, muy nuevas para mí, que me hacen Lo mucho más reflexionar. grande que tenemos nosotros, los católicos, es el misterio pascual de Cristo que se lleva a cabo en cada misa. La pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. No lo vemos, pero se lleva a cabo. Por eso tiene tanto poder la Santa Misa. Bueno, voy a pasar lista los que faltaron. Otra vez, Ana María Obeso. Ah, vamos a hacer la oración y solamente se quedan los que faltaron. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre eterno, te pedimos en nombre de tu amado Hijo Jesús, que nos ilumines con tu Santo Espíritu para valorar el tesoro más grande que tenemos en la tierra, la Divina Eucaristía, y que sepamos apreciar en cada misa el misterio pascual de Cristo. Señor, no tenemos palabras para agradecerte que tú mismo te hayas quedado con nosotros aquí en la tierra, que nos acompañas, que te nos das como alimento, que estás en los agrarios esperándonos para escucharnos, para atendernos. Estás intercediendo en el cielo ante Dios Padre por nosotros, porque nos dejaste todas las enseñanzas que debemos de seguir y creer en ti para llegar a nuestro Padre Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias, gracias, Que gracias. todo sea para gloria del Padre, Muchas y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay micrófonos encendidos, pueden apagarlos, por favor.